Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy te traigo esto. Mira, es el nuevo gestor de excedentes. Es el gestor generación 8, que trae muchas novedades. ¿Quieres verla? Mira esto. Este es el nuevo Gen 8, mira. Las novedades son, tienes un puente de tornillos mucho más robusto, también es mucho más robusto los clics del fusible para que aguanten mucho más, la fuente es mucho más potente, los conectores para relés exteriores, depuradoras, motores, luces o lo que puedas necesitar, siempre en función de los excedentes, pulsador integrado en placa, además tienes los conectores para la sonda de temperatura exterior, el SP32 trae una antena para mejorar la recepción, un sensor de temperatura de seguridad integrado en placa y un conector para modulación gemela externa. Además tienes el disipador, ventilador, entrada para el cable y salida para el cable. El Gen 8 trabaja bajo el entorno FreeDX. FreeDX es un firmware de código abierto para la gestión inteligente de excedentes fotovoltaicos y está inspirado en su predecesor ICAS. Visita la web freedx.es para saber más y únete a nuestra comunidad en Telegram. Abajo tienes los links. Y este es el nuevo gestor generación 8. Y claro, si eres nuevo en el canal dirás, ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va de generación 8? ¿De qué va? ¿Qué es esto? ¿Qué es un gestor de excedentes? Pues mira, el gestor de excedentes lo que hace es que, como su propio nombre indica, gestiona los excedentes solares de tu instalación fotovoltaica para que aproveches mucho mejor la energía que generas. Se trata de, en la curva que tienes de tu consumo de casa, dentro de este horario, él va a gestionar los excedentes para enviarlos directamente a un termo. Pero quizás yo no sea el más adecuado para explicar esto, porque la mejor explicación y la mejor forma de introducir este concepto la hizo Matt Voltio en uno de sus vídeos. Mira. Bueno, empecemos por lo básico. Muchos de vosotros diréis, Fernando, ¿qué es un regulador? ¿Qué diferencia hay entre un regulador y un relé? Vamos a verlo. Os podría hablar de electrones, protones, impedancias, voltaje, pero lo voy a explicar con agua, porque seguro que con agua lo entiende todo el mundo. Normalmente cuando utilizamos un relé funciona así. Encendido, apagado, que es lo que yo tengo ahora para calentar el calentador de agua, lo tengo con un relé. Entonces pongo encendido o apagado. Este nuevo dispositivo que voy a poner, que os lo voy a enseñar hoy, funciona de la siguiente manera. Llevo un regulador, de tal manera que según me vaya sobrando más energía o menos energía, él va a ir calentando el agua o llenando el lavabo así. Si me sobra más energía así, si me sobra más energía un poquito así. Si mi mujer, por ejemplo, enciende el calentador para hacer un té, pues consume mucha más energía y entonces esto bajaría un poquito así. Esto es lo que queremos conseguir con este dispositivo, ¿vale? Pues ya has visto, Matt Voltio te lo deja muy claro. Y llegado a este punto te preguntarás, bueno, ¿y cuáles son las novedades realmente que tiene este nuevo modelo con respecto a este que se llama Matt Voltio? Pues mira, hay dos novedades principales. Uno, que tienes una salida de control gemelo para poder poner dos termos. Y la segunda novedad es que tienes un control de apagado y encendido, por ejemplo, para una depuradora en función de los excedentes. Mira, para conectarlo, lo único que tienes que hacer es colocar este cable, ¿ves? Es este cable que va justo ahí, en la salida de relé número 1. Y como ves, es muy sencillo. Solamente lo conectas y también te permite trabajar no solamente con el contactor, sino también de forma modulada desde la salida y al mismo tiempo usar el relé. Es muy sencillo. Si no te gusta el SSR, que es el que a mí me gusta bastante usar, puedes usar un módulo de estos de 4 específico para Arduino y los conectas justo ahí, que son 4 salidas las que tienes. ¿Que no vas a usar 4, vas a usar 1? Pues tienes un módulo de 1, puedes usar uno, o si es algo con una carga mucho más potente, pues puedes usar un contactor que lo puedes excitar con una salida de Arduino de salida única como este. Pues ya sabes, si necesitas usar algo más potente, pues puedes usar el contactor. Vamos a hacer la configuración nos vamos a menú salidas y aquí en el número 1, que es el que hemos conectado, vamos a ponerle 90%. Esto quiere decir que se va a activar justo al 90%. Lo arrancamos y una vez que ya toma lectura, ¿ves? Ya está tomando lectura y cuando llega al 90%, ha llegado al 90%, ya ha disparado el SSR, el relé SSR, y al mismo tiempo sigue modulando por la otra salida.
El modo de modulación gemela te permite conectar un SSR exterior funcionando al mismo tiempo que la modulación principal de tu gestor. Solo necesitas conectar el SSR en el terminal de modulación gemela que está situado aquí, justo aquí, junto a este integrado. Como ves, ambos funcionan al mismo tiempo, por lo que puede modular la potencia de 2 termos en lugar de uno. Y tendremos 2 salidas, una salida a través del gestor y la otra gestionada desde el SSR. El SSR exterior te permite modular una potencia de cargas mucho mayores. El gestor nos puede dar unos 3000 vatios, mientras que el SSR en concreto nos puede gestionar potencias de 9000 vatios o incluso superiores. Como puedes ver, trabajan de forma unísona, es decir, ambos trabajan al mismo tiempo y por eso es una salida de modulación gemela. Esto nos permite gestionar 2 cargas con la misma señal y la misma configuración. Y es que la función de modulación gemela nos permite ampliar las capacidades de nuestro gestor y llevarlo a un nivel muy superior. Pues ya lo has visto, 2 novedades brutales para la generación 8. 1, un control de depuradora en función de los excedentes y 2, la nueva salida para la función de modulación gemela. Déjame tu comentario y tu impresión aquí abajo y si necesitas contactarme también tienes abajo mi email. Y si quieres ver otros dispositivos que te pueden ayudar a gestionar tus excedentes, mira este vídeo que te dejo aquí. ¡Chao, solares!